Muy buenos días. Voy a conversar con Ángel Subero, concejal del municipio Libertador, por el Partido Voluntad Popular. Buenos días, señor. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación, a ¿Qué ti hay y a de toda la nuevo? audiencia. ¿Qué ha hecho usted en ese consejo por el país o por la ciudad? Por la ciudad muchísimo y por los caraqueños y caraqueñas. No solamente estamos dedicados a acompañar la problemática de la ciudad, las denuncias, que son bastantes, principalmente ¿Pero el tema. ustedes reciben denuncias, las resuelven o no las resuelven? Intentamos resolverla en la medida que las circunstancias políticas nos lo permiten. La gestionamos, por supuesto, a través de la alcaldía, quien es el órgano competente para resolver y ayudarnos a nosotros a resolver esos problemas como caraqueños. ¿Y la alcaldía responde? A veces responde y la mayoría no responde. La mayoría de las veces no responde, lamentablemente. Pero la verdad es que nosotros estamos dedicados a acompañar a la gente, respondan o no respondan, porque al final es parte de nuestra labor y para lo que fuimos electos. Claro. ¿Cuáles son los problemas que en este momento te preocupan a ti como concejal? Los problemas como concejal y como caraqueño, uno de los principales problemas que me preocupa, por ejemplo, es el tema de los servicios públicos, específicamente el tema del agua en Caracas. El tema del agua, los caraqueños están padeciendo el racionamiento de agua y el agua de mala calidad que está llegando a las casas desde hace mucho rato. ¿A todas las casas? A todas las casas, a todas las casas. En urbanizaciones y barrios. En urbanizaciones y barrios. Por ejemplo, usted va a la urbanización San José de Cotiza, en la parroquia San José en Caracas, justo en el centro de Caracas, y tiene más de 10 años sin recibir agua. ¿Tú vives dónde? Yo vivo en Catia. ¿Y cómo se llega ahí al agua? También llega con racionamiento y cuando llega con mal olor o un color raro, extraño. Y yo creo que eso es parte de la preocupación que tenemos nosotros, no solamente nosotros como concejales, sino también los caraqueños y caraqueñas, que el tema del agua tiene unas implicaciones bastante graves en la salud de los ciudadanos y eso hay que atenderlo. ¿Qué sientes tú que el consejo no hace por Caracas? Yo creo que no prioriza la solución para los problemas de los caraqueños. Pero aquí dice limpian quebradas y torrentes de Caracas. ¿Eso no es el consejo? Sí, es la alcaldía de Caracas que se encarga de limpiar los torrentes y las quebradas, pero muchas veces no las limpian. Nosotros el año pasado hemos estado haciendo unas inspecciones, hemos estado revisando porque, si usted recuerda, el año pasado varias de las quebradas se desbordaron y se obstaculizaron por los sedimentos, por la basura y por la falta de mantenimiento. Pero yo creo que el consejo puede hacer mucho más. Yo creo que el consejo puede hacer mucho más por los problemas que están afectando a los caraqueños. Ok. Desde tu visión de concejal, en el 1, 2, 3, que siempre le pregunto, ¿cuáles son los principales problemas y más graves problemas que tú observas en Caracas? En Caracas el principal problema es el de los servicios públicos, el número 1. El número 2 es el tema de la falta de transporte o la falta de regulación en el transporte. Por ejemplo, el tema del transporte, cada quien está cobrando el pasaje que quiere y cómo quiere cobrarlo. Por tanto, eso tiene que la alcaldía dedicarse y el Consejo Municipal, por supuesto, trabajar con eso. Y en tercer lugar, por supuesto, tiene que ver con lo que nos afecta a todos los venezolanos, porque Caracas, si bien es la capital, no estamos exentos de los problemas que afectan al país, y es el tema económico. El tema del empleo informal que cada vez permea más en las calles de Caracas, el tema del salario que no alcanza, el tema de la inflación, eso sigue afectando a los caraqueños, a pesar de que estamos en la capital del país. Pareciera que estuviésemos en una bola de cristal y que algunos problemas no nos llegan. Por supuesto que sí nos llegan y nos siguen afectando a los caraqueños y caraqueñas. No solo esos problemas que tú dijiste, hay el problema de inseguridad. Por ejemplo, Libertador fue el municipio de Caracas donde se registraron más delitos en el 2022. De acuerdo, el tema de la inseguridad en Caracas... Según el Observatorio Venezolano de Violencia. El tema de la inseguridad de Caracas sigue siendo un problema y la verdad sigue siendo una tarea pendiente, no solamente del Consejo Municipal, no solamente de la Alcaldía de Caracas, sino también del Gobierno Nacional. Claro. ¿Por qué? Porque esto es debe ser un trabajo coordinado. El tema del problema de la inseguridad es un problema complejísimo en Caracas. ¿Por qué? Porque pasamos de los robos, los hurtos pequeños a las grandes bandas en la ciudad. Y es un problema que tiene que resolverse en coordinación con la instancia municipal y con la instancia nacional, entendiendo que estamos en la capital del país. Y un tema de unas grandes bandas controlando grandes zonas geográficas de la ciudad es un problema grave que no solamente afecta a los ciudadanos, sino afecta a los funcionarios, afecta a los poderes, etcétera, etcétera. Grandes bandas, parece que ya se fueron algunas, porque me están diciendo que en Chile... Estaba oyendo un funcionario, en Chile estaba el tren de Aragua, el tren de yo no sé dónde. No solamente en Chile, también en Perú, en Colombia. Somos internacionales. Somos internacionales. Lamentablemente estamos exportando unos problemas bastante graves a otros países y eso es lamentable. ¿Qué otra cosa te ocupa y te preocupa? Me preocupa que la incidencia que tienen los caraqueños y caraqueñas, el tema de la crisis económica, la emergencia humanitaria que está viviendo,
cada vez permea más en Caracas. Y voy a poner un ejemplo de esto. No es solamente los bajos salarios, el salario que no alcanza, la inflación, sino también la escasez de gasolina que está afectando en Caracas y está llegando en Caracas. Y hay un problema que está sucediendo en Caracas que es un problema silencioso, y es que aquellas estaciones de servicio que anteriormente vendían gasolina subsidiada, ahora pasaron a ser gasolina a precio internacional, a vender combustible a precio internacional. Entonces cada vez los transportistas se quedan con más espacio, con menos espacio donde surtir combustible. Eso genera un problema, porque a más horas que dura una unidad de transporte haciendo cola por gasolina, es más horas de las que esperan los pasajeros en las paradas, o disminuye la cantidad de unidades que están disponibles en las calles. Por tanto, esto sigue siendo una preocupación que pareciera que va creciendo en lugar de resolverse. Y esto es parte de lo que nos preocupa a los caraqueños y por supuesto yo como concejal, ¿no? Sí, porque me dicen que también se ha complicado la situación con Irán, ¿no? Que tampoco están mandando gasolina. También pareciera, y eso no hay claridad, y es el tema de la falta de transparencia. En el caso de Caracas tenemos el metro de Caracas, ciertamente que se han hecho algunos trabajos de remoción, de pintura, de limpieza en las estaciones del metro, pero eso no resuelve el problema. ¿Cuál es el problema fundamental del metro? El problema es, uno, la falta de unidades, la falta de mantenimiento del metro de Caracas, que tú tienes que esperar entre media hora, 45 minutos, un tren para poder llegar a la estación siguiente, y eso no es sostenible. No es sostenible, ¿por qué? Porque la gente prefiere irse en transporte superficial que en el metro de Caracas, y eso es un problema. Es un problema. ¿Qué otro problema tienes tú? ¿Qué otro problema tengo yo como caraqueño y como concejal? Por supuesto, que a mí me preocupa, y además como joven, y es que el futuro me preocupa, estimado Carlos. Me preocupa el futuro porque cada vez son más los jóvenes que quieren irse del país y no quieren quedarse. Y esta me están llamando desde que oyeron tu programa. y esto que dice aquí, aprueban ordenanza para la convivencia en Caracas. Sí, yo en parte estoy de acuerdo con el contenido de esa ordenanza, y voy a decir en parte por qué. Hay algunos avances en ese sentido. Por ejemplo, la protección a personas con discapacidad, la protección a evitar los ruidos molestos en la comunidad, la protección de los espacios públicos. Yo en eso estoy de acuerdo. Y en eso me parece bien, e incluso el tema del expendio de las bebidas alcohólicas y todo ese tipo de cosas que pueden perturbar la convivencia ciudadana. Pero que no sirva esta ordenanza, que es parte de la crítica que yo puedo hacer, que no sirva esta ordenanza para limitar la protesta, para limitar cuando unos vecinos quieren reclamar por la falta de servicios públicos, que no sirva esta ordenanza para justificar, por ejemplo, una figura que está en esa ordenanza, que es la justicia de paz comunal, que nadie entiende cómo es ese asunto, pero que si bien está sucediendo en la organización municipal, esa instancia de paz comunal, que nadie sabe quiénes son las personas que van a llevar eso adelante. Por tanto, yo creo que esto requiere transparencia, requiere además objetividad y desligado de elementos ideológicos. Desligado de elementos ideológicos y de control para evitar, por supuesto, que se beneficie a un grupo y se perjudique a otros. Ahora, Ángel, donde tú vives hay mucha delincuencia. No, en este momento no, pero eso ha sido gracias a la comunidad y no gracias a la acción del Estado. ¿Qué ha hecho la comunidad? ¿Qué ha hecho la comunidad y qué hemos hecho? Comunidades tomen el ejemplo. El tema principalmente de la promoción de las escuelas deportivas, no solamente arreglar una cancha, remover un espacio, pintarlo, sino darle utilidad a ese espacio. Pero hay otros elementos, y es que la propia comunidad se ha organizado para que aquellos elementos perturbadores que pueden generar inseguridad, pueden generar algunos actos delictivos en la comunidad, no estén dentro de la comunidad. Porque hay una suerte de protección y solidaridad en la comunidad. Sí, y ocurre no solamente en Catia, ocurre en varias parroquias de Caracas. ¿Y han expulsado muchos delincuentes de la zona? No solamente expulsados, sino que sirve de control para que las familias tomen control sobre las personas que están tomando esos actos delictivos, de su familia, para que no afecten a la comunidad. Porque es un problema, y es que terminas tú siendo protagonista de un acto delictivo en contra de tu propia comunidad. ¿Cómo es la seguridad de la comunidad desde el punto de vista de gobierno? Bueno, prácticamente inexistente, esa es la verdad. El patrullaje en muchas zonas de Caracas, no solamente, por supuesto, la Policía Nacional Bolivariana es casi inexistente. Y yo entiendo este asunto porque es un asunto bastante complejo, Carlos, porque tiene que ver con los salarios de los funcionarios, tiene que ver incluso con las herramientas y los instrumentos que tienen los funcionarios, que a veces son escasas, que a veces no existen, que a veces no le permiten tener una moto útil para ir a patrullar en algunas zonas y sectores de Caracas, y eso limita, por supuesto, el accionar del Estado. Pero también, en otra parte, es que muchas veces no quieren hacerlo,
o no pueden hacerlo por falta de funcionarios y falta de herramientas. Esto es un problema que hay que atender en coordinación entre los entes municipales y el gobierno nacional, porque es un problema que sigue afectando a los caraqueños y, por supuesto, a los venezolanos. Tú eres de Voluntad Popular. Yo soy de Voluntad Popular. Ajá. ¿Cómo está ese partido en este momento? Bueno, a pesar de la... En Caracas, por En ejemplo. Caracas, a pesar de la persecución, en Caracas han desmembrado, a través de la persecución, 4 directivas regionales en los últimos años. ¿Cómo eso? Han sido perseguidos, la mayoría de los... ¿Están fuera del país? Están fuera del país, en el exilio. Lamentablemente... ¿A ti no te han perseguido? Sí me han perseguido, ¿Ah, sí? sí me han perseguido. Desde el año 2015, iniciando yo en esta actividad con Voluntad Popular, por supuesto que recibí amenazas y recibí, y incluso tuve te amenazó? que estar escondido. Bueno, las fuerzas represivas del Estado, e incluso llegaron hasta mi casa en algún momento, e incluso lanzaron amenazas a parte de algunas personas ¿Quién cercanas. te amenazaba? Bueno, habían cuerpos represivos que obviamente que se encargan ¿Ya de... no existen? Sí existen, sí siguen existiendo. Pero siguen existiendo. Siguen existiendo. ¿Ya no te amenazan? A mí no, pero a muchos otros tenemos más de 250 presos políticos que aún siguen estando tras las rejas, y yo creo que eso tiene que ser un llamado de atención importante. En el caso de Voluntad Popular, que la pregunta que me hacía de cómo estamos, nosotros estamos organizando. Viene un proceso de primaria donde requiere no solamente organización partidista, sino organización ciudadana para que la gente se involucre. Pero no solamente la primaria, sino también la elección presidencial. Nosotros hemos elegido acudir a la elección presidencial. ¿Con quién? En la primaria con Freddy Superlano, que fue candidato a la gobernación de Barinas. Claro. A la primaria, pero nosotros también hemos dicho que con quien gane la primaria nosotros vamos a acompañar unitariamente a quien gane la primaria, porque creemos que esto va más allá de los partidos, va más allá de los nombres. Nosotros consideramos que tenemos una oportunidad en el 2024 para ganar la elección presidencial, y eso tenemos que hacerlo en unidad. Es la única manera de hacerlo. ¿Esa es una opinión o una ilusión? No, es una opinión y es la posición de mi partido. Es la posición de mi partido porque yo creo que es lo que está pidiendo la gente, y nosotros tenemos que ponernos, la verdad, de una vez por todas al lado de la gente en ese sentido. Superlano no tuvo un problema en Colombia, bueno. Freddy Superlano sí fue víctima de un envenenamiento, un ataque incluso donde su primo, Carlos Salinas, falleció, amigo mío, de activista del partido, falleció en Colombia producto de ese envenenamiento. Pero además no fue solamente eso, sino que luego intentaron asesinarlo moralmente, diciendo una cantidad de cosas, y esto abonando la narrativa, por supuesto. ¿Y no agarraron a los que lo envenenaron? Entiendo que hay un proceso en Colombia en ese sentido, que incluso el propio Freddy fue a la fiscalía para atender ese hecho, que es un hecho lamentable donde pudo haber cobrado la vida de no solamente el que fue electo gobernador de Barinas, sino que ahora es nuestro candidato a la primaria presidencial. ¿Qué otros candidatos tienen ustedes? Nosotros es el único candidato que tenemos ahorita a la primaria, es Freddy Superlano. Eso va a ser el 22 de octubre. Nosotros estamos trabajando desde Voluntad Popular, no solamente en la campaña, sino también en organizarnos con la gente para ganar la primaria. Si no la ganamos, que además estamos trabajando para ganarla, vamos a ir con quien gane la primaria porque creemos en la unidad. ¿Y tú sientes que Voluntad Popular ha canalizado más militantes en esta época que antes? Sí. Que después del problema que tuvo Freddy. Yo siento que nosotros estamos en una constante captación y sumando no solamente activistas, sino líderes y dirigentes comunitarios, y en todas las parroquias de Caracas específicamente, porque la gente, a pesar... ¿Cómo viven esos líderes? Si no están... Bueno, están afectados igualmente que todos por la crisis y por la emergencia humanitaria que está viviendo el país. Ellos no están exentos de eso. ¿Tienen oportunidades de trabajo? No estamos exentos de eso. Cada uno tenemos nuestro trabajo, por supuesto, porque si no, no pudiéramos vivir en este país, a pesar de que los sueldos no alcanzan, los salarios no alcanzan. Entonces, por tanto, ¿qué hacemos nosotros con esto? Por supuesto, la gente está más interesada en salir adelante en este país a través del trabajo, a través... ¿No tienen problemas para acceder al trabajo en la empresa privada? Sí tenemos problemas, porque, por ejemplo, yo que soy abogado, y tengo una maestría en estudios políticos, yo puedo servir, por ejemplo, como consultor, o puedo servir haciendo algunos informes y análisis, y no lo puedo por tener militancia partidista, y principalmente en Voluntad Popular. Pero no solamente eso, incluso para hacer... ¿Pero eso te pasa a nivel de empresa privada? A nivel incluso de empresa privada puede pasar, pero además no solamente eso. Puede pasar, no. ¿Te pasa o no te pasa? Me pasó. Pero también puede pasar incluso para hacer un trámite público. ¿Sí? Para registrar usted una organización, para registrar una empresa con su nombre, hay una investigación exhaustiva que si usted es militante de una organización y principalmente de Voluntad Popular, eso puede obstaculizarse de alguna forma e incluso impedir que se registre. ¿Y eso te anima?
¿Perdón? ¿Eso te anima o te desanima? No, a mí me anima porque los obstáculos a uno tiene que animarlo a saltar los obstáculos, ¿no? Y este país que está lleno de obstáculos, lamentablemente, yo creo que nosotros tenemos que insistir en saltar esos obstáculos para hacer y realizar el cambio que requiere el país. Terminamos, un mensaje al final. Un mensaje para los caraqueños y caraqueñas, los venezolanos, desde la juventud y desde lo que estamos haciendo desde Caracas, un mensaje de esperanza y solidaridad a pesar de lo que estamos viviendo. Yo creo que tenemos la oportunidad de organizarnos, de involucrarnos para lograr el cambio que merecemos los venezolanos, que no es otro que donde todos los derechos sean para todas las personas y podamos vivir mejor. Gracias, Subero. Gracias, estimado Carlos. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos vemos aquí mañana a esta misma hora.